Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has sentido alguna vez al borde de la duda? Con el corazón apelando a una señal clara de que Dios aún tiene un propósito para ti. ¿Y si te dijera que existe un poder oculto para fortalecer tu fe y confiar plenamente en el plan de Dios, un poder que muy pocos conocen y que puede cambiar tu historia para siempre? En este momento yace ante ti un secreto que puede transformar tu vida y tu realidad. Un tesoro espiritual capaz de reavivar la llama de tu esperanza cuando todo parece perdido. Reflexiona en lo profunda que es la fe cuando se asienta en la roca firme de la confianza. Cada vez que dudas, abres espacio al temor. Pero cuando confías, te conviertes en canal de milagros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas almas, en medio del desierto de su dolor, reciben revelaciones que otros nunca alcanzan? A lo largo de este video, responderemos a ese enigma. En los próximos minutos descubrirás pasajes bíblicos sorprendentes, historias de valientes creyentes y oraciones estratégicas que el Espíritu Santo quiere usar para hablar a tu corazón. Al final de este viaje tendrás en tus manos herramientas vivas para edificar una fe inquebrantable. Si decides quedarte hasta el final, prometo que saldrás de aquí con una convicción renovada y con la certeza de que Dios dirige cada paso de tu historia. Antes de comenzar la oración, te invito a escribir en los comentarios la frase fortaleza en la fe como muestra de tu compromiso con aquello que estás por recibir. Dale me gusta a este video, con ese simple gesto estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas necesitadas de escucharlo, y estarás colaborando para que la palabra de Dios llegue a cada rincón. Te felicito por ser parte activa de este canal. Tu participación es un acto de obediencia digital que honra tu fidelidad al Señor. Cada vez que te suscribes y das like, no solo nutres tu alma, sino que ayudas a otros a encontrar refugio espiritual cuando no tienen una iglesia cerca. Por eso, antes de iniciar cada estudio, te animo a comentar también paz en Cristo. Ese saludo es el sello de unidad de nuestra familia de fe. Estate atento, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición extraordinaria en tu vida ahora. Comencemos este estudio que el Espíritu Santo preparó, especialmente para ti. Cuando Dios llamó a Abraham a abandonar de los caldeos y a emprender un viaje sin mapa ni garantía, lo invitó a dar un paso de fe que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A ese hombre, que más tarde sería renombrado Abraham, se le encomendó caminar hacia una tierra que no conocía, confiando en que el Dios verdadero cumpliría su palabra. En esa obediencia radical está la raíz de toda fe genuina: creer en lo invisible y actuar como si ya fuera real, incluso cuando el camino esté cubierto de incertidumbre. Imagina por un momento que eres tú quien recibe esa llamada. Sientes un susurro en tu interior que te dice: deja atrás tu seguridad, tus certezas y tu rutina, y camina conmigo hacia lo desconocido. Ese susurro, que muchos confunden con locura o imprudencia, es en realidad el latido del corazón de Dios invitándote a confiar en su plan. ¿Cómo, Abraham, puedes aferrarte a las promesas ocultas que Él plantó en tu alma, sabiendo que cada duda es terreno listo para que brote una revelación? Abraham tuvo que soltar todo: su idioma, su familia, sus bienes, su pasado. Y al soltar, descubrió que Dios suplía cada carencia con su presencia. Esa dinámica de perder para ganar se repite en cada uno de nosotros, cuando te desprendes de tus miedos,
El Señor te muestra un panorama más amplio de su propósito. Cuando dejas tus propias estrategias, entras en una sinfonía divina donde Él dirige cada nota. Tu abandono voluntario se convierte en el escenario perfecto para que la gracia de Dios se despliegue. En Génesis 12 a 1 a 4 vemos cómo Abraham obedeció sin conocer la ruta completa. No tenía un GPS espiritual, sino una promesa anclada en el carácter inmutable de Dios. Así como Él, tú no necesitas entender todos los detalles del mañana para dar el siguiente paso. Tu tarea no es poseer el panorama completo, sino avanzar con la promesa en tu mente y la confianza en tu corazón. Cada paso que das en fe talla un testimonio que resistirá las tormentas del tiempo. Quizá hoy tú enfrentas una transición, un empleo incierto, una relación quebrantada o una enfermedad que nubla tu esperanza. Tal vez el Señor te esté pidiendo renunciar a la zona de confort para abrazar un llamado mayor. Esa renuncia duele porque nuestros músculos de control se resisten a ceder, pero en la medida en que soltamos, Dios pelea nuestras batallas. Abre puertas imposibles y hace brotar ríos en el desierto de nuestras circunstancias. La fe de Abraham no fue un impulso aislado, sino un estilo de vida que crecía con cada desafío. Al enfrentar la hambruna en Canaán, no dudó en bajar a Egipto. Cuando la eligió las fértiles llanuras, Abraham confió en que Dios era su verdadero sustento. Al escuchar la terrible petición de sacrificar a Isaac, puso su mano alzada creyendo que Dios resucitaría al hijo de la promesa. En cada escena, su fe se templó como oro en el crisol. Aprendiendo que Dios siempre honra a quien confía plenamente en su palabra, hoy quiero que te apropies de ese mismo espíritu. Si sientes que tu fe flaquea, recuerda a Abraham sentado junto a la carpa contemplando la promesa de un hijo sin herencia natural, preguntándose cómo Dios cumpliría. En tu interior palpita una promesa divina que parece tardar, pero no ha expirado. Esa promesa te acompañará cuando decidas revestirte de fe y soltar la roca de tu seguridad para contemplar la obra maestra que Dios está tejiendo en lo oculto. Ora conmigo ahora, Señor, como Abraham. Quiero obedecerte sin vacilación. Quiero avanzar hacia lo que no comprendo, confiando en tu fidelidad. Ayúdame a soltar mis miedos y a abrazar tus promesas como el viento sostiene las velas de mi alma. Fortalece mi fe para que, en cada prueba, vea tu mano protectora y mi esperanza crezca sin límites, al plantar tus palabras de fe en la tierra fértil de tu espíritu. Comenzará a brotar un manantial de confianza que resistirá a cualquier sequía emocional. Cada vez que el temor quiera quebrar tu ánimo, regresa a la historia de Abraham y recuerda que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Tú también eres parte de ese linaje de creyentes que edifican con su obediencia la eternidad. A medida que avanzamos al próximo tópico, mantén viva la visión de lo invisible. Guarda en tu corazón la certeza de que, así como Abraham recibió más de lo que perdió, en tu vida, Dios preparará multiplicación en cada área donde hayas arriesgado tu confort. Tu historia de fe apenas comienza y lo mejor está por descubrirse, bajo el guía amoroso del Espíritu Santo. Cuando anunciamos la promesa de lo invisible, al recordar la fe de Abraham, sentimos el corazón henchido de esperanza. Ahora, atravesamos otro pasaje donde el viento hurga el mar y las olas desafían la tranquilidad de las almas, la noche en que Pedro aprendió a confiar en Cristo más allá del temor. En Mateo las 14 y 22:33. Encontramos a los discípulos luchando contra un mar embravecido. Jesús los había enviado a cruzar a la otra orilla, mientras él permanecía en oración y comunión con el Padre en la montaña. Esa escena inicial parece un contrasentido. El maestro, experto en calma, deja que sus amigos enfrenten la oscuridad sin su presencia visible. Sin embargo, en el propósito divino, la ausencia de Jesús se convierte en el escenario donde la fe se prueba y se fortalece. Imagina esas tinieblas, un cielo cubierto, un barco sacudido y un silencio cortesano que solo el ruido del oleaje logra perforar. El miedo se instala como un náufrago infame, recordándoles a los discípulos su fragilidad.
Tal vez tú también has estado en un bote tambaleándose entre crisis de salud, problemas económicos o decisiones que amenazan con hundir tu paz. En esos momentos es fácil creer que Dios se ha desvanecido, que la oración es un eco lejano en el viento. Pero entonces, al filo de la madrugada, algo rompe la tensión. Jesús camina sobre el agua. Ni un gemido del mar lo detiene. Ese caminar milagroso no solo asombra a quienes lo ven, sino que revela el principio fundamental de la fe. La obediencia a la voz de Cristo da permiso a lo imposible para manifestarse. Cuando Dios lo permite, lo sobrenatural irrumpe en lo natural, y las leyes de la tierra se someten a la autoridad divina. Al verlo, Pedro, impulsivo y valiente en su amor, exclama: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre las aguas». No pide un signo para su curiosidad. Pide participar de la misma dinámica divina de quien conoce la voluntad del Padre y se mueve en armonía con ella. No es un acto de osadía sin fe, sino una respuesta de confianza pura. «Si es tu voz, me lanzo». Jesús responde con frases cortas, cargadas de gracia. Ven. En una sola palabra, el discípulo afronta la mayor prueba espiritual de su vida. Sale del barco, hunde un pie en el líquido traicionero y descubre que la fe real no surge del entendimiento humano, sino de la certeza de su voz. Cada paso de Pedro habría sido un testimonio de confianza absoluta, si no hubiera desviado la mirada de su Señor. Cuando sus ojos se cierran al horizonte divino y se fijan en la violencia de las olas, la duda lo atrapa y comienza a hundirse. Grita al Maestro: «Señor, sálvame». En ese clamor palpita la clave para toda oración: reconocer la propia insuficiencia y volver la mirada a Cristo. No importa cuán lejos hayamos caminado en fe, siempre hay un punto donde el temor intenta ahogarnos, y ahí descubrimos que la confianza no es un estado estático, sino una relación que exige volver una y otra vez a la mano extendida de Dios. Jesús, sin reproche, extiende la mano y lo sostiene. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No lo recrimina por haber dudado, sino que lo invita a redescubrir la fortaleza de creer en su palabra, en cada desafío. Tú y yo también podemos sentirnos salpicados por las aguas del desaliento. Quizá tu temor es el rechazo de un ser amado, la falta de un recurso vital o el peso de una enfermedad que no cede. En medio de esa tormenta, la voz de Jesús susurra: «Ven». Este pasaje revela 3 principios para fortalecer tu fe y confiar en el plan de Dios. Obedecer antes de comprender. Pedro no necesitó entender la física de caminar sobre el agua. Bastó con escuchar «ven» y dar el primer paso. Fijar la mirada en Cristo, no en las circunstancias. Cuando Pedro miró las olas, se hundió. Cuando fijó su mirada en Jesús, caminó. Clamar en la debilidad y encontrar ayuda. El grito de auxilio no es señal de derrota, sino de fe viva que reconoce a Dios como único Salvador. ¿Cómo aplicamos hoy estos principios? Primero, decide obedecer la dirección de Dios en tu vida. Aunque no veas claridad total en tus finanzas, tus relaciones o tu futuro, da el paso que Él te pida. Puede ser una palabra de perdón, un acto de generosidad o un cambio de actitud que te incomode. Ese paso es la semilla de un milagro. Segundo, cuando el miedo arrecie, practica la mirada intencional. Cultiva momentos de oración donde tu corazón se centre solo en Cristo. Si las olas mentales te distraen, repite su nombre, medita en su fidelidad y ancla tu atención en su presencia. Esa disciplina te preparará para sostenerte cuando el oleaje golpee el tercero. No temas gritar «Señor, sálvame» cuando te sientas hundido. Hazlo con fe, sabiendo que Él está más atento a tu clamor que tú mismo. Esa oración sincera es el canal que abre los depósitos de su gracia para restaurarte y fortalecer tu alma. Ahora, te invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he permitido que las tormentas de la vida me paralicen. Perdóname por dudar de tu voz. Te pido que me enseñes a obedecerte antes de entender, a fijar mi mirada en ti cuando vengan los vientos contrarios y a alzar un clamor sincero cuando mi fe sea pequeña. Toma mi mano y guíame sobre las aguas que me rodean.
quiero confiar en tu plan y caminar con la certeza de que no hay oleaje que pueda separarme de tu amor. Mientras dejas esas palabras asentarse en tu espíritu, siente cómo el temor cede y la paz de Dios comienza a inundarte. Cada tormenta que enfrentas es la oportunidad para edificar una fe más profunda. Una fe que no busca explicaciones humanas, sino que se funda en el carácter inquebrantable de tu Salvador. Al avanzar al siguiente tópico, guarda en tu corazón la certeza de que, así como Pedro respiró confianza al volver sus ojos a Cristo, tú también podrás superar cualquier tempestad si te aferras a su voz. Lo mejor está por descubrirse, porque tras cada prueba, el Señor tiene una revelación preparada para tu crecimiento y tu victoria. Así como Pedro aprendió a fijar su mirada en Jesús para vencer la tormenta. Ahora contemplamos a un siervo fiel que, ante una sentencia de muerte, decidió confiar en el plan soberano de Dios. Daniel vivía en medio de un imperio hostil, rodeado de poder y corrupción. Y aún así mantuvo intacta su comunión con el Altísimo. En el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, leemos que Daniel, ya hombre maduro y llenado de sabiduría divina, no ocultó su fe, ni adaptó su rutina espiritual a las presiones sociales. 3 veces al día, abría las ventanas de su cuarto en Jerusalén tal como lo hacía desde joven. Se arrodillaba y elevaba su clamor al Dios vivo. No importaba que el rey Darío hubiera firmado un edicto prohibiendo orar a cualquier dios o hombre que no le rindiera homenaje, Daniel prefirió enfrentar la ira humana antes que renunciar a su constancia en la oración. Sus enemigos, movidos por la envidia, lo acusaron ante el rey y obtuvieron la autorización para arrojarlo al foso de los leones, un lugar donde los rugidos apagaban cualquier grito humano. Al caer en la oscura fosa, Daniel no blasfemó ni intentó justificarse. Con el corazón firme, posó su mirada no en las fauces acechantes, sino en la promesa de que el Señor estaría con él. Esa confianza inquebrantable revela un principio fundamental. Cuando conocemos el carácter de Dios, ninguna circunstancia puede robarnos la paz. Antes de que sellaran la entrada con la piedra del decreto real, el rey Darío, afligido, pasó la noche en ayuno y sin descanso, buscando implorar misericordia en favor de su servidor. Sabía que había firmado algo irreversible, pues en ese imperio los decretos del rey no se anulaban. Sin embargo, su misma angustia muestra que, aunque los hombres profanen su autoridad, existe un poder superior capaz de torcer cualquier ley humana. A la mañana siguiente, Darío acudió al foso y llamó con voz trémula: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha de librarte tú, Dios de los leones?». La respuesta vino en forma de testimonio. Daniel salió sin un rasguño porque ninguna herida hallaron en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Los leones, que debieron desgarrar todo vestigio de humanidad, se convirtieron en instrumentos para proclamar el nombre de Jehová. De esta historia, extraemos al menos 4 enseñanzas clave para fortalecer tu fe y confiar en el plan de Dios. Persistencia en la comunión. Daniel no negoció sus tiempos de oración ni sus principios. Aun cuando el mundo entero decretara silencio, él siguió hablando con Dios. De la misma forma, tú debes preservar tu altar personal, independientemente de las circunstancias que parezcan prohibir tu encuentro con el Señor. Valor. Ante la oposición, el temor al reproche o al rechazo social puede ser tentador, pero recuerda que un solo momento de fidelidad vale más que 1000 días de conformidad. Cuando decidimos honrar a Dios frente al mundo, nuestra fe se prueba y sale fortalecida. Confianza en la soberanía divina. Daniel no supo cuántos días permanecería en aquel foso, ni cómo Dios intervendría. Sin embargo, creyó en su poder para obrar aún después de cerrar la boca de los leones. Tú también puedes descansar en la promesa de que Dios actúa en lo oculto, mucho antes de que vislumbres el desenlace. Testimonio que trasciende. El milagro en el foso no solo salvó a Daniel, sino que conmovió al propio rey Darío, quien proclamó que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Tu fe, cuando se pone en práctica, no solo te beneficia a ti, sino que impacta a quienes te rodean, incluso en entornos aparentemente impenetrables.
Tal vez hoy te sientas asediado por desafíos que eragan como leones salvajes, un diagnóstico médico que parece definitivo, un conflicto familiar que amenaza con devorarte o una carga económica que no te deja respirar. En medio de ese foso emocional, haz como Daniel, arrodíllate, abre las ventanas de tu corazón y clama al Dios vivo. No permitas que la piedra del miedo selle tu boca. Grita con la voz de la fe: Señor, tú cierras bocas de leones y rompes toda sentencia contraria a tu voluntad. Ora conmigo ahora, Padre eterno, hoy reconozco mi vulnerabilidad ante los rugidos de la vida. Te pido la fortaleza de Daniel para mantener mis tiempos de comunión contigo, aun cuando todo parezca prohibirme tu presencia. Tú conoces mis temores más profundos y mi inexperiencia para lidiar con ellos. Envíame tu ángel, Señor, y cierra la boca de los leones que tratan de silenciar mi fe. Que tu paz venza mi ansiedad y que mi vida se convierta en un testimonio vivo de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras reposas en esa oración, siente cómo la seguridad de Dios se extiende alrededor de tu alma, creando un ambiente inexpugnable contra las amenazas. Cada desafío que enfrentas es la oportunidad para que tu fe brille, mostrando a otros que tu esperanza no depende de la fuerza humana, sino de un Dios que nunca falla. Al avanzar al siguiente tópico, recuerda que así como Daniel salió victorioso del foso, tú también puedes emerger de tus pruebas sin una sola herida. Si confías en el plan perfecto del Señor, lo que parece una sentencia de muerte puede convertirse en el escenario de tu liberación más memorable. Cuando Daniel emergió ileso del foso de los leones, supimos que Dios es capaz de cerrar cualquier amenaza que intente silenciar nuestra fe. Ahora viajamos a un escenario diferente, un pueblo famélico con el eco de su propia necesidad retumbando más fuerte que sus cantos de liberación. Allí, en medio de un desierto abrasador y un campamento vulnerable, los hijos de Israel aprendieron la lección más radical sobre la provisión. No se trata solo de recibir, sino de confiar día a día en el Dios que nunca falla. El relato aparece en Éxodo 16. Después de semanas de peregrinación, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo las 16:3. Sus voces cargadas de nostalgia revelan un corazón atrapado en el pasado, incapaz de percibir las bendiciones que Dios estaba derramando justo frente a ellos. En ese momento, aprendieron que la fe madura no se sustenta en recuerdos pasados, sino en la firme convicción de que el mañana también será abastecido por su gracia. Entonces el Señor habló a Moisés: yo os haré llover pan del cielo. Éxodo las 16:4. Y cuando el sol se escondió, algo asombroso cubrió el campamento, una delgada capa de escarcha apenas visible al amanecer. Al rayar la superficie, cada familia encontró pequeños granos blancos como semilla de cilantro, suaves como escarcha fina. Le llamaron maná, palabra que significa ¿qué es esto? La pregunta surge la sorpresa ante un sustento que no proviene de la tierra ni del trabajo humano, sino de un milagro divino que se renueva cada mañana. Dios ordenó una instrucción fundamental: recoger solamente lo que alcanzara para cada día, ni más ni menos. Cada uno recogerá según lo que come. Éxodo las 16:16. Si alguien trataba de acumular más, al atardecer encontraba lo que había guardado lleno de gusanos y maloliente. Pero aquellos que obedecían fielmente hallaban la misma provisión fresca al día siguiente. Así, el Señor enseñó un principio eterno: la verdadera prosperidad no nace de la acumulación, sino de la dependencia diaria de aquel que sostiene toda existencia. ¿Te reconoces en esos israelitas que añoran el pasado o tratan de proveerse por sí mismos? Quizá enfrentas una temporada de escasez económica, una relación rota que parece no tener futuro o un proyecto que no aterriza como lo planeaste. El desierto de tu vida puede ser un entorno hostil, repleto de dudas e inseguridades. Pero Dios quiere que lo veas no como un castigo, sino como el escenario perfecto para manifestar su fidelidad.
Él no te dejará hoy sin el maná que necesitas para vivir, crecer y servir con esperanza. El maná también simboliza la palabra de Dios, alimento espiritual que no cansa, que nutre a cada generación por igual. Tal como los israelitas despertaban anticipando el sustento, así tu alma debe amanecer con hambre de su verdad. Cada devoción, cada lectura bíblica y cada instante de oración son manantiales renovables, diseñados para colmar tus vacíos internos y capacitarte para la jornada. No permitas que la rutina o la falta de resultados visibles te roben el apetito de su presencia. Existen 3 enseñanzas prácticas que brotan de este pasaje. Para fortalecer tu fe y confiar en el plan de Dios, confianza en la provisión diaria, no te angusties por lo que vendrá mañana. Dios ya ha preparado el maná que necesitas, y al recogerlo con fe, comprobarás su fidelidad una y otra vez. Obediencia sin atajos, evita la tentación de acumular por si acaso. La abundancia de Dios se experimenta mejor cuando reconocemos nuestra dependencia y descansamos en su palabra. Apreciación del milagro cotidiano, cada día trae su propio regalo. Aprende a mirar con ojos de gratitud lo que para otros pasaría desapercibido, una llamada inesperada, una puerta que se abre, un consuelo en medio de la soledad. Si hoy te sientes tentado a retroceder y aferrarte a tu propia estrategia de supervivencia, deitante contempla el campamento de Israel. Allí, la comunidad entera aprendió que el secreto no estaba en cuántas provisiones llevaban de Egipto, sino en cuán bien obedecían el mandamiento de depender de Dios cada mañana, así como colocaban el maná en urnas de oro para recordarlo. Tú puedes atesorar en lo profundo de tu espíritu cada experiencia de provisión divina para sostener tu ánimo en días de prueba. Ora conmigo ahora. Señor, reconozco que demasiadas veces he intentado alimentar mi fe con mis propios recursos. Perdona mi desconfianza y ayúdame a depender de tu maná diario. Dame la sabiduría para recoger solo lo que tú me das cada mañana y la valentía para soltar todo intento de acumular por mi cuenta. Que tu palabra sea el alimento que sustente cada paso de mi jornada. Y que mi corazón celebre cada providencia, como un eco de tu amor inagotable. En el nombre de Jesús, amén. Mientras dejas reposar esta oración en tu interior, siente como un ánimo renovado despierta en tu espíritu. La sequedad del desierto puede cesar cuando descubres que el maná no es un simple alimento, sino una promesa viviente. Dios está presente en tus necesidades más básicas, atento a cada anhelo y listo para sorprenderte con lo imposible. A medida que avanzamos al siguiente tópico, mantén viva la certeza de que, así como cada grano de maná cumplió su propósito en el campamento de Israel, cada momento de entrega diaria será transformado en testimonios de victoria y esperanza. Lo que hoy te parece escaso será la plataforma para celebrar la abundancia de un Dios que no conoce límites. Después de experimentar la provisión diaria del maná en el desierto, nuestras almas comprenden que Dios cuida de cada necesidad. Ahora, elevamos la mirada hacia la promesa de una paz sobrenatural que fortalece la fe y nos permite confiar plenamente en el plan divino. Aun cuando las circunstancias griten lo contrario, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos desde la prisión, un lugar de cadenas y soledad. Sin embargo, su espíritu desborda tranquilidad. En Filipenses 4:6-7 encontramos la clave: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Imagina por un instante que tus preocupaciones son olas que chocan sin cesar en la playa de tu mente. Cada factura sin pagar, cada duda sobre el futuro, cada relación rota, retumba una y otra vez. Pablo no te pide ignorar esas olas, sino traerlas ante Dios con actitud de oración y gratitud. Esa doble llave de oración y agradecimiento abre la puerta a la paz que desafía las leyes humanas. Primero, la oración. Llevarán cada temor, cada petición, ante el trono de gracia. En lugar de gemir en silencio, hablan directamente con aquel que puede cambiar corazones, circunstancias y resultados.
cada súplica libera la carga que aprieta tu pecho. Porque la fe se ejercita cuando conviertes la ansiedad en diálogo con Dios. Segundo, el ruego acompañado de gratitud. Dar gracias no es solo un gracias, Señor, de labios, sino reconocer las bendiciones pasadas, la sanidad recibida, las puertas abiertas, el pan proveído, y declarar: confío en que tú también traerás provisión para lo que hoy me preocupa. Esa mirada agradecida reorienta tu mente, enfocándola en la fidelidad de Dios y rompiendo la espiral de la preocupación. Al combinar oración intensa con un corazón agradecido, la promesa se activa: la paz de Dios cuidará tus emociones y tus pensamientos. Esa paz no se limita a calmar tu ánimo, es un escudo espiritual que bloquea la entrada al temor, la duda y la desesperanza. Te convierte en un guerrero sereno, capaz de sostener la fe incluso en los días más oscuros. ¿Cómo aplicarla hoy en tu vida? Identifica tú la principal: ¿qué situación ocupa tu mente desde que despiertas hasta que cierras los ojos? Escríbela en un papel. Ora con intencionalidad, no un monólogo rutinario, sino un diálogo sincero, exponiendo esa preocupación punto por punto. Agradece con detalle, enumera al menos 5 evidencias de la fidelidad de Dios en tu historia. Puede ser un favor contestado, un cambio de corazón en alguien cercano, un alimento inesperado, un consejo que transformó tu perspectiva. Repite este ejercicio cada mañana, verás cómo, al recoger el maná de su palabra, tu corazón se llena de serenidad antes de que la jornada inicie. Cuando Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, no se refiere a una tranquilidad superficial que depende de circunstancias favorables, sino a un estado espiritual tan profundo que trasciende las dinámicas del mundo. Es esa serenidad misteriosa que sienten los creyentes aun cuando enfrentan cadenas, guerras o pérdidas. Quizá hoy tus manos estén temblando por la incertidumbre, un diagnóstico médico, una deuda que crece o un proyecto estancado. Te invito a orar conmigo ahora. Padre Celestial, presento ante ti todas mis ansiedades y temores. Aquí están mis deudas, mis dolores y mis incertidumbres. Gracias por cada prueba superada, por cada abrazo recibido y por cada palabra que me has hablado en soledad. Hoy te ruego que tu paz, esa que trasciende mi lógica, inunde mi mente y mi corazón. Protege mis pensamientos de la duda y fortalece mi confianza en tu plan perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Permanece unos segundos en silencio, dejando que tus promesas calen hondo. Deja que la paz de Dios sea tu compañera constante, disipando el ruido interno y brindándote la claridad para discernir su voluntad. Al avanzar al siguiente tópico, mantén viva esta certeza: una fe arraigada en la oración y la gratitud no solo te sostendrá en la tormenta, sino que te preparará para experimentar revelaciones más profundas de su amor. Lo mejor de la obra de Dios en tu vida aún está por manifestarse, y su plan perfecto se revelará paso a paso a quienes confían en su calma eterna. Después de descubrir que la paz que sobrepasa todo entendimiento nace de la oración y la gratitud, nuestros corazones quedan abiertos para recibir la siguiente revelación. Dios no solo provee y guarda, sino que también habla a sus hijos de manera íntima y personal. Para fortalecer tu fe y confiar en su plan, necesitas aprender a reconocer su voz entre el ruido de las circunstancias. No hay mejor ejemplo que el profeta Elías, quien tras un gran milagro y luego de huir abatido, experimentó el clamor de la divinidad en un susurro. Imagina el panorama: Elías, el hombre de fuego, había proclamado hambre de verdad en Israel y vivido momentos de gloria en el Monte Carmelo, cuando Dios demostró su poder consumiendo el holocausto con fuego del cielo. Un Reyes 18, pero la misma pasión que lo impulsó a orar por lluvia, lo llevó a un pozo profundo de cansancio y temor, al punto de huir para salvar su vida y solicitar su propia muerte. Un Reyes 19, 1-4. En esa carrera desesperada, el profeta llegó al monte Horeb, el monte de Dios, y se refugió en una cueva pensando que allí el silencio lo aplacaría. En ese retiro forzado, Elías experimentó un ciclo de manifestaciones divinas: un viento poderoso que quebraba montañas y sacudía los peñascos, un terremoto que abría grietas en la tierra y un fuego que lo abrasaba todo.
En cada uno, sin embargo, Dios no estaba. Fue en el instante posterior, cuando el estruendo acabó, que apareció un susurro apacible y delicado. Un Reyes las 19:12, esa voz suave no se anunciaba con gloria ostentosa, sino en la delicadeza de un murmullo que roza el alma. Allí el profeta descubrió que la intimidad con el Señor no se logra en el estruendo, sino en la quietud del corazón dispuesto a escuchar. Este relato nos deja 3 verdades esenciales para robustecer tu confianza en el plan de Dios. 1. Dios habla en la calma, no solo en el espectáculo. Muchas veces buscamos señales extraordinarias, un gran milagro, una voz audible, un prodigio evidente, antes de creer. Pero la mayoría de las veces, el Señor se comunica en la serenidad de un pensamiento renovado, una convicción interior o una inspiración silenciosa. Si solo persigues lo clamoroso, te perderás la melodía suave que guía tus pasos. 1. El miedo y el agotamiento nublan la capacidad de oír su voz. Elías huyó porque un decreto humano lo aterrorizó, y llegó exhausto a la cueva. Tu fe también puede decaer cuando los problemas te atrapan y tu espíritu se cansa de pelear. Reconoce esos momentos de vulnerabilidad y acude a un lugar de silencio, un rincón de tu casa. La oración en la madrugada o un ayuno breve. Ahí, el susurro divino quiebra tus dudas. 1. La obediencia a ese susurro impulsa tu confianza. Cuando Elías escuchó la voz, recibió una misión nueva, ungir a un sucesor, restaurar naciones y regresar al campo de batalla espiritual. Cada vez que actúas conforme a la dirección suave de Dios, aunque parezca pequeño, fortaleces tu fe y abres caminos donde creías que no existían. ¿Cómo entrenar tu oído espiritual para captar ese murmullo de amor? Reserva un tiempo diario de alabanza en silencio. Deja que tu corazón se aquiete y repite con confianza una frase breve. Señor, habla mi alma. Lleva un diario de impresiones. Anota los pensamientos o recordatorios de la palabra que llegan espontáneamente durante tus días. Con el tiempo, descubrirás un patrón de guía personalizada. Practica el descanso espiritual. Dedica al menos un día cada cierto tiempo para apartarte del bullicio, sin redes sociales ni compromisos innecesarios. Sensibilizarás tus sentidos al soplo divino. Obedece cuando recibas una instrucción intuitiva. Puede ser perdonar a alguien, cambiar tu actitud o compartir un mensaje de esperanza. Esa respuesta temprana afianza la certeza de que Dios sí hablará a ti, que hoy buscas cómo fortalecer tu fe y confiar en el plan divino. Te animo a hacer esta oración, Padre amoroso. Reconozco que muchas veces he pasado por alto tu voz porque buscaba lo extraordinario. Perdóname por mi sordera espiritual y por huir del propósito cuando me sentía agotado o desanimado. Hoy quiero aprender de Elías. Enséñame a hallar tu presencia en el silencio y a escuchar el susurro que direcciona mi vida. Abre mis oídos internos, afina mi sensibilidad para reconocer tu voz apacible y líbrame del miedo que nubla mi entender. Cuando vea el viento, el terremoto o el fuego, ayúdame a recordar que tu llamado llega en la calma. Quiero obedecer cada palabra que desciende de tu trono, confiando en que, tras cada susurro, hay un plan perfecto para mi bien y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras descansas en esa oración, siente como tu espíritu se afloja. El ruido interior cede y una confianza profunda se extiende en tu alma. Esa voz suave, antes imperceptible, comenzará a convertirse en brújula de tu fe, guiándote con claridad por senderos que el pensamiento humano no diseña. Al avanzar al siguiente tópico, guarda en tu corazón esta lección: Dios jamás te ha dejado sin dirección. Aun cuando atravieses valles de sombra o corrientes impetuosas, su susurro te recordará que Él no se olvida de sus hijos al responder con obediencia. Tu fe se afirmará y la certeza de su plan crecerá hasta convertir cada paso en un testimonio vivo de su fidelidad. En medio del reino de Babilonia, 3 jóvenes hebreos se convirtieron en el ejemplo vivo de una fe que no negocia con la idolatría ni se doblega ante la presión social. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuyos nombres originales eran Ananiá, Misael y Azarías, habían sido llevados de Judá al palacio del rey Nabucodonosor.
donde recibieron educación, cultura y un nuevo nombre que disponía sus destinos bajo la interpretación del dios de ese imperio. A cambio de la oportunidad de formarse como funcionarios, debían renunciar a la identidad de su pueblo y participar en ceremonias paganas. Sin embargo, ellos eligieron lealtad a Dios antes que prestigio humano, y cuando el rey erigió una estatua de oro e impuso su culto, los jóvenes se negaron a inclinarse. Al presentar su desafío, no apelaron solo a sus convicciones personales, sino a la misma soberanía divina. Sabían que su fidelidad tenía consecuencias mortales, pero confiaban en que Dios era capaz de librarlos del horno abrasador. En caso contrario, recibirlos en su presencia. Declararon a Nabucodonosor: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aun si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que levantaste. Daniel 3:17-18. Al escuchar semejante firmeza, el rey se llenó de ira y ordenó calentar 7 veces más el horno. No contento con violar toda norma de justicia, mandó a sus guerreros atar a los 3 muchachos y arrojarlos al fuego. Los lazos que los mantenían unidos representaban todas las dificultades y cadenas que el miedo y la decepción podían formar. A su alrededor, ataduras familiares, económicas o emocionales que quisieran hacerlos ceder. Cuando las llamas rugieron, esos lazos se derritieron y ellos quedaron libres para experimentar el milagro. El horno ardía con tal furor que los guardias que los arrojarían fueron consumidos por las llamas. En esa escena trágica, el juicio humano demostró su naturaleza errónea. Quien castiga con odio se destruye a sí mismo, mientras que quien se refugia en la verdad y la firmeza de Dios halla protección. En medio del tormento, el rey alzó la voz: ¿no echasteis ustedes 3 al fuego? A lo que uno respondió: sí, oh rey. Pero he aquí que contemplamos a 4 varones sueltos, que andan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Daniel 3:24-25. Ese testimonio explosivo cambió el ambiente del palacio. Lo imposible se volvió evidencia. Allí, lejos de las montañas de Judía y de los cánticos del templo, Dios mostró que su presencia acompañaba a quienes depositan su confianza en Él, aun en un entorno donde todo parecía conspirar contra su fe. De esta historia brotan 4 principios clave para fortalecer tu fe y confiar en el plan de Dios, especialmente cuando las circunstancias amenazan con devorarte. Primer principio de la confesión valiente: Sadrach, Mesach y Abed-Nego no hicieron un discurso ambiguo ni buscaron rodeos para salvar su reputación. Declararon con claridad: no adoraremos lo que tú elevas. Cuando hablamos de nuestras creencias en voz alta, en el hogar, en el trabajo o en el grupo de amigos, nuestra fe se robustece. Cada sí a la palabra de Dios y cada no a las tentaciones refuerzan las fibras de la confianza en su plan. 1. Principio de la dependencia absoluta. Conscientes de que podían morir, se encomendaron a Dios. Nuestro Dios puede librarnos, y si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Esta doble afirmación une la confianza en el poder divino con la voluntad de permanecer fiel aun cuando el desenlace permanezca incierto. Tú también puedes aprender a entregarle a Dios tu futuro, declarando: confío en tu poder para librarme. Pero aun si mi destino difiere de mi anhelo, no renunciaré a tu verdad. 2. Principio de la experiencia corporativa. Llevaron su fe de manera conjunta, no se enfrentaron solos, sino que se sostuvieron unos a otros. La comunidad de creyentes es el horno de prueba donde las llamas de las dificultades purifican nuestra fe y sacan a relucir el valor de apoyarnos al orar y ayunar en grupo. Al compartir testimonios y acompañarnos en la adversidad, somos más fuertes frente al fuego de la persecución o la incomprensión. 1. Principio de la revelación sobrenatural. El rey vio un 4.º personaje en el fuego, una manifestación de la presencia de Dios que, según la tradición, pudo ser una teofanía de Cristo antes de la encarnación. Esa revelación confirma que cuando el miedo aprieta, la gloria de Dios se hace más evidente.
Al meditar en su palabra y cultivar la adoración en lo secreto, creas un espacio donde el mismo se manifiesta de manera tangible, renovando tu confianza en su plan ahora. Bien, ¿cómo aplicamos hoy estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana para fortalecer la fe? Identifica la estatua de oro de tu entorno. Observa qué expectativas, presiones o sistemas te exigen rendir culto en lugar de poner a Dios en el primer lugar. Confróntalas con una confesión valiente. Habla en voz alta, mi fe no negociará con esto, y comprométete con esa declaración delante de testigos o en tu diario espiritual. Busca compañeros de fe. Organiza momentos de oración comunitaria, incluso si es virtual, para que juntos sostengan sus manos cuando la llama de la prueba intente consumirlos. Cultiva la expectativa de lo sobrenatural. Dedica ratos a la adoración y a la lectura pausada de las Escrituras, preguntándole al Espíritu Santo por señales de su presencia. Medita especialmente en pasajes donde Dios interviene en medio del juicio para alimentar tu esperanza de recibir manifestaciones de su gloria en tu proceso. Te invito a orar conmigo, Padre fiel. Hoy reconozco que hay hornos en mi vida, situaciones donde las llamas del miedo, la ansiedad o la presión social atentan contra mi confianza en ti, como Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Declaro que no me inclinaré ante los dioses de este mundo, ni cederé a las voces que me llaman a la duda. Creo que tú tienes poder para librarme, y si tu voluntad es diferente, confío en que me sostendrás hasta el final. Fortalece mi fe y sorpréndeme con tu presencia sobrenatural cuando las llamas ardan con más intensidad. En el nombre de Jesús, amén. Mantén viva esa oración en tu espíritu. Recuerda que la fidelidad a Dios en medio del horno no solo te salva a ti, sino que se convierte en un testimonio tan potente que puede cambiar corazones, transformar ciudades y hacer temblar tronos humanos. Al avanzar al siguiente bloque, conserva en tu memoria la visión del cuarto viajero del fuego. Dios mismo acompaña a quienes no retroceden. Tu historia de fe está siendo forjada por las llamas de la prueba. Confía en que su plan perfecto, revelado en el horno, producirá en ti un carácter inquebrantable, en el eco de aquellas llamas que no consumieron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Comprendemos que la fidelidad humana encuentra su secreto en la presencia inquebrantable de Dios. Pero ¿qué sucede cuando la prueba no se presenta en forma de fuego visible o león hambriento, sino en un dolor íntimo y persistente que se introduce en lo más profundo del alma? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo nos revela un aguijón en la carne que, lejos de humillarlo, se convierte en la plataforma desde donde se glorifica la suficiencia de la gracia divina. Pablo habla de un mensajero satánico para que no me enaltezca. No especifica su naturaleza exacta. Algunos han imaginado una dolencia física crónica, otros un acoso espiritual constante o incluso la oposición implacable de falsos hermanos. Sea cual fuere su identidad, ese aguijón lo perseguía día a día, recordándole su fragilidad y el peligro de jactarse de su ministerio apostólico. En lugar de reclamar alivio inmediato, Pablo oró por su eliminación 3 veces. Su insistencia nos muestra que la oración es la primera respuesta legítima ante el dolor. No es señal de falta de fe suplicar el cese de lo que destruye nuestra paz. Sin embargo, la respuesta divina descoloca toda expectativa humana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese bástate traduce un mandato implícito a abrazar la fragilidad como terreno fértil para experimentar el poder de Dios. No se trata de resignación pasiva, sino de una alianza con la gracia que convierte lo insuficiente en abundante. Mientras el aguijón pinchaba su carne, Pablo descubría que la mirada de Dios no se posa sobre el dolor con indiferencia, sino con un amor que multiplica fuerzas allí donde todo parece desmoronarse. Imagina por un momento tu propio aguijón. Puede ser una duda que no se aparta, un trauma que resuena en tu mente, un vicio que lucha por dominarte o una situación de opresión constante. Tu impulso natural quizás sea resistirlo con orgullo o intentar taparlo con recursos humanos.
Pero Dios te invita a un camino distinto, reconocer tu debilidad y clamar con auténtica transparencia. Cada oración sincera y cada lágrima que vierte tu alma abren el canal para que su gracia transforme tu punto más frágil en un testimonio de poder divino. En este pasaje encontramos 3 pilares esenciales para ese proceso de transformación. Reconocimiento de la debilidad. Pablo no oculta su herida, la expone públicamente para que veas que la fe no exige perfección, sino humildad. En tu vida, admitir la propia limitación no te descalifica, sino que te habilita para permanecer en el ámbito de la gracia. Dependencia activa de la gracia no es solo un sentimiento pasajero, sino una dinámica diaria de fe. La palabra gracia proviene del término griego charis, que significa favor inmerecido. Cada mañana, cuando el aguijón vuelva a pinchar, tu primera reacción debe ser confiar en el favor que Cristo te ha concedido. Transformación del sufrimiento en alabanza. Pablo afirma que se gloriará en sus debilidades. Esa declaración suena paradójica, pues normalmente escondemos el dolor. Pero cuando conviertes tu experiencia en canción de gratitud, tu historia deja de ser un motivo de vergüenza y se convierte en un faro que alienta a otros a buscar el mismo auxilio divino. ¿Cómo aplicamos estas verdades en nuestro caminar diario para fortalecer la fe y confiar en el plan de Dios? 1. Identifica tu aguijón con honestidad. Si hace falta, escribe en tu diario espiritual aquello que te oprime o te recuerda tu límite. Nombrar el problema es el primer paso para enfrentarlo con la oración. 2. Ejecuta la oración triple de Pablo. Selecciona un versículo que hable de la fortaleza de Dios y repítelo con fervor cada vez que el dolor resurja. Hazlo al menos 3 veces seguidas, consciente de que tu persistencia revela tu determinación de ver la intervención divina. 3. Declara la suficiencia de la gracia, con voz firme. Alza un testimonio personal. Señor, mi fuerza es débil, pero tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi fragilidad. Exponer este testimonio ante otros creyentes crea un contrato espiritual que fortalece tu convicción y edifica la fe de la comunidad. 1. Transforma el pinchazo en alabanza. Cada vez que tu corazón sienta el aguijón, responde con una breve canción de gratitud. Puede ser un himno conocido o tus propias palabras. La música habilita rutas neuronales de gozo que contrarrestan el veneno de la aflicción. 2. Comparte tu testimonio. Cuando veas que Dios actúa a tu favor, no lo guardes en silencio. Que tu historia se convierta en el eco de la gracia que el Señor ha derramado en tu viaje. Recordando a otros que la debilidad no es una traba, sino el terreno donde florece su poder. Ahora te invito a unir tu voz a esta oración. Padre misericordioso, hoy presento ante ti mi aguijón, ese dolor que insiste en recordarme mi fragilidad. Perdóname si en mi orgullo he intentado enfrentar solo lo que tú me enseñaste a llevar en oración. Recibo tu revelación, tu gracia es suficiente. Tu favor inmerecido se perfecciona en mi debilidad. Enseña a mi alma a gloriarse no en las fuerzas propias, sino en el poder que brota de ti. Que cada pinchazo en mi carne sea el recordatorio de tu presencia acompañándome y mi alabanza constante. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras descansas en esa confesión sincera, siente cómo un nuevo vigor desciende a tus carnes y cómo el temor a la insuficiencia se disipa. La próxima vez que el aguijón regrese, reconocerás la oportunidad de experimentar la gracia que redefinirá tu historia al avanzar al siguiente bloque. Mantén viva la certeza de que Dios utiliza lo que nos hiere para mostrarnos su gloria. Lo que otros ven como limitación, en su mano se convierte en plataforma de revelación y victoria, desde la enseñanza de Pablo sobre la suficiencia de la gracia en la debilidad. Nos adentramos ahora en un relato donde la fidelidad a Dios se prueba en todas las etapas de la vida. Juventud, traición, esclavitud, prisión y finalmente exaltación. José, hijo de Jacob, nos muestra que confiar en el plan divino implica creer que nada es casualidad. Que cada no humano prepara el terreno para un sí celestial en el momento justo.
José creció como el hijo favorito de su padre, ataviado con una túnica de multicolores que anunciaba un destino brillante. Sus sueños proféticos le revelaban que llegaría un día en que sus hermanos y hasta sus padres inclinarían rodilla ante él. Pero el orgullo que engendran los favores aparentes fue el mismo que despertó la envidia de sus 11 hermanos. Cuando lo vieron acercarse al campo, tramaron despojarlo de su túnica y arrojaron el plan a un pozo vacío, convencidos de deshacerse de aquel joven tan suficiente para Dios. Sin saberlo, José entró a su primer desierto, el abismo de las expectativas rotas. Mientras sus hermanos vendían su sangre al mejor postor, él quedó preso en la oscuridad de aquel pozo, preguntándose dónde se había extraviado la voz amorosa de su Padre Celestial. En tu vida también pueden surgir pozos inesperados. El rechazo de un amigo, la pérdida de un empleo o una ilusión truncada. Josué no vio en ese momento la grandeza que Dios tejía, pero supo detenerse y orar en medio de la incertidumbre. A su liberación temporal llegó un momento de traspaso. Potifar, oficial del faraón, lo adquirió como esclavo. Allí, en la casa del egipcio, José aprendió a servir con excelencia, presentando su talento y su corazón a aquel que nunca lo abandonó. El Señor estaba con José y fue prosperado. Génesis 39 minutos y 2 segundos. Cada acto de integridad en el servicio diario, aun bajo cadenas ajenas, fue una semilla de favor divino plantada en la tierra de la humillación. Hoy, cuando enfrentes tareas que no reconocen tu potencial, recuerda que la fidelidad en lo menor abre puertas para lo mayor. Pero la fidelidad de José fue puesta a prueba cuando la mujer de Potifar, frustrada al no doblegar su moral, lo acusó injustamente de agresión. El juez humano fue implacable, lo lanzó a la cárcel, sellando su destino con grilletes de barro. En ese calabozo, José conoció la soledad de los sueños aplastados y la amargura de un acto que no había cometido. Aún así, en su interior, no abandonó la convicción de que Dios estaba obrando en la sombra. Mientras tanto, el calor de Egipto soplaba historias de sueños perturbadores. El aguador y el copero del faraón experimentaban visiones y buscaban a alguien que las interpretara. El copero recordó a José y así el joven interpretó con precisión los mensajes divinos. Dentro de 3 días, el rey te restaurará a tu posición. Génesis 40 minutos y 13 segundos. Profetizó promesas de libertad. Sin embargo, José debió esperar 2 años más en la cárcel antes de que su liberación llegara. Esa demora fue un taller de paciencia. Dios enseña a sus siervos a resistir la espera sin marchitarse, confiando en el tiempo perfecto. Cuando por fin la interpretación de los sueños de Faraón reveló 7 años de abundancia tejidos por 7 de hambruna, José fue llevado ante el trono. Su sabiduría, surgida de la comunión constante con Dios en la soledad, lo elevó al rol de visir de Egipto, segundo en autoridad solo al Faraón. Lo que comenzó como rechazo y humillación se transformó en plataforma para salvar naciones enteras. Cada prueba había sido un peldaño en la escalera del propósito divino. De la historia de José extraemos 4 principios esenciales para fortalecer tu fe y confiar en el plan de Dios. Reconocer la soberanía divina en todo proceso. José no se rebeló contra su destino. Supo que cada giro era guiado por la mano inteligente de Dios. Cuando atravesamos periodos de prueba, podemos no entender el porqué, pero tenemos la certeza de que Él nunca se equivoca ni abandona. Servir con integridad donde quiera que estemos, ya sea en el pozo, en la casa de Potifar o en la cárcel. José dio lo mejor de sí mismo. Tu actitud en los lugares de transición definirá el favor que vendrá. La obediencia silenciosa en lo ordinario es el motor de los milagros en lo extraordinario. Ejercer la paciencia activa. Aun cuando la respuesta se demore y las señales parezcan tardar, mantén viva la visión recibida en tu corazón. Usa la espera para prepararte, aprende. Afina tu carácter y fortalece tu oración. El reloj de Dios no se adelanta ni atrasa, funciona en su perfecta armonía. Kempe en la gratitud. José, desde la cumbre del poder, no olvidó sus días de prisión. Al reencontrarse con sus hermanos,
En vez de vengarse, expresó: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 minutos y 20 segundos. El perdón y la gratitud revelan que confiamos en el bien supremo de Dios, aunque la malicia humana trate de desviarnos. Ahora ponte en pie y ora conmigo, Señor, como José. Quiero confiar en tu soberanía, aun cuando me sienta vendido o encarcelado por las circunstancias. Dame fortaleza para servir con integridad en cada estación de mi vida. Paciencia para esperar tu tiempo perfecto y gratitud para reconocer que tus planes siempre conducen al bien. Transforma mis pozos en escalones y mis cárceles en talleres donde mi fe se pule. Que tu mano poderosa se revele en mi historia y que yo pueda declarar, como Él, que todo mal fue convertido en tu propósito redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras guardas esta oración en tu espíritu, siente como una nueva convicción se arraiga en tu interior. Nada de lo que enfrentaste fue en vano. Cada puerta cerrada, cada interpretación inexplicada, cada segundo de soledad estaba diseñando tu ascenso conforme al buen propósito de un Dios que nunca olvida a sus hijos. Al avanzar al bloque final, mantén viva la certeza de que el plan de Dios tiene un momento perfecto para manifestarse. La penúltima enseñanza de hoy te ha mostrado cómo las pruebas se convierten en pasarelas hacia tu destino. El cierre traerá la llave maestra que sellará tu compromiso con la fe inquebrantable que has cultivado en este viaje. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un viaje espiritual que ha desenterrado secretos de fe, esperanza y obediencia. Felicito de corazón a quienes han permanecido hasta este momento. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este, porque la promesa más grande aguarda al que se atreve a profundizar. Al llegar aquí, quiero que te sientas especial. Eres de los elegidos que no huyeron ante la duda ni pospusieron su búsqueda de la verdad. Llegaste hasta el kilómetro 100 de este trayecto de revelaciones. Y eso habla de tu sed insaciable de Dios. Muy pronto quiero leerte en los comentarios. Demuestra tu compromiso escribiendo la frase llama encendida justo ahora. Ese sello no es un adorno, es el símbolo de tu fidelidad. El estandarte que te identifica entre aquellos que no se conforman con la fe tibia, sino que abrazan el fervor que transforma vidas. Permíteme explicarte por qué es vital que hagas esto. Al comentar llama encendida, declaras públicamente que eres parte activa de esta comunidad y que no solo te observas a ti mismo recibir bendición, sino que también estás dispuesto a avivar la chispa de fe de otros. Cada letra de tu comentario es un puente que conecta tu corazón con el de un hermano desanimado, con un buscador que no ha encontrado su iglesia física y con un alma que necesita vislumbrar la esperanza de Dios a través de tu testimonio. Ahora, deitando un instante y mira, justo al lado del botón de comentarios encontrarás la opción de me gusta. Si aún no lo has presionado, hazlo ahora mismo. Con ese gesto, tus dedos no solo interactúan con una pantalla, estás desafiando los algoritmos de YouTube para que este mensaje llegue a más lugares, a más hogares, a más vidas que hoy anhelan un susurro divino de confianza. Al darle me gusta, ¿te vuelves cómplice de la expansión del Evangelio en la era digital? Felicidades a ti que ya lo hiciste. Debes sentirte orgulloso, tu fidelidad no conoce fronteras. Cuando otros quizás cierran la aplicación, tú has elegido abrir tu mano para esparcir semilla de fe. Esa semilla germinará en corazones desconocidos y tu nombre quedará inscrito en la historia invisible de esas transformaciones que solo Dios conoce de antemano. Si aún no eres suscriptor, quiero que lo leas con claridad. Estar suscrito no es un capricho, es un compromiso espiritual. Suscribirte herejea a la comodidad y te convierte en un vigilante de la verdad. Cuando pulsas ese botón, estampas tu voto de confianza en esta casa de fe y regalas a otros la oportunidad de recibir luz en su noche más oscura. Sin tu suscripción, una puerta se cierra antes de tiempo. Con ella, activamos una proclama. Este canal existe para fortalecer tu fe y revelarte el plan de Dios. Si ya eres suscriptor, siéntete honrado y culpabiliza levemente a quien no lo sea. Cada día que alguien ve tus suscripciones activas, recibe un atisbo de la presencia de Dios.
No permitas que tu nombre figure entre los espectadores que solo consumen pasivamente. Marca la diferencia siendo un guardián del contenido. Un centinela digital que abre comisiones celestiales. Recuerda que en nuestra familia de fe no conoce muros. Muchos hermanos usan este canal como su iglesia cuando no pueden asistir a un templo físico. Por eso tu participación desde el inicio del video es vital, demuestra que todos estamos unidos bajo un mismo espíritu. Cada comentario, cada like, cada suscripción levanta un muro de contención contra la desesperanza del mundo antes de despedirnos. Quiero revelarte la llave maestra que sellará tu compromiso. La penúltima palabra que has escuchado hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición inigualable en tu vida. ¿Te atreves a buscarla? Mantén tu mente alerta para recordar cada enseñanza, cada versículo y cada promesa que se reveló. Esa frase guardada en tu corazón será la contraseña para acceder a puertas abiertas por Dios en lo invisible ahora. Quiero que hagas un acto final. Comparte este video con alguien que amas o con alguien que atraviesa oscuridad. No lo envíes por rutina, envíalo con el corazón en alto. Cada mensaje que mandas es una flecha de esperanza lanzada al arco de la misericordia divina, con tu ayuda. Más almas conocerán que pueden fortalecer su fe y confiar en el manejo perfecto del Creador. Y no te vayas todavía. Quédate unos minutos más quieto, dejándote envolver por la música de este momento. Permite que cada nota sea un puente hacia el cielo, que cada acorde te invite a dedicar palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy. No posas hasta que el video termine. Cada segundo de esos últimos instantes es una oportunidad para profundizar tu conexión con Él y dejar que su paz termine de anidar en tu espíritu. Agradezco tu tiempo, tu valentía y tu compromiso. Eres parte de una generación de creyentes que no se conforma con lo superficial, sino que busca el fuego eterno que solo Dios puede encender. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Mantén viva la llama de tu fe, confía sin vacilar en el plan del Señor y permite que tu vida sea el reflejo de su fidelidad. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Padre Celestial descansen sobre ti. Y que cada promesa que sembramos hoy dé fruto abundante en tu historia, en Cristo y para su gloria. Amén.